Buenas tardes, gracias por conectaros a esta sesión de videoconferencias de nuestra Asociación de Méritos de IBM. Quiero informaros de que esta sesión va a ser grabada y, por tanto, es posible que vuestra imagen aparezca en la grabación. Si no deseáis aparecer en el vídeo, simplemente desactivar la cámara de vuestro dispositivo. Muchas gracias y que disfrutéis en la videoconferencia. Yo creo que ya está grabando. Vale, vamos allá. Sí. Ginés. Pues vamos allá. Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Ginés Carrascal y tengo el honor de poder trabajar como coordinador de los Quantum Ambassadors en la región de EMEA. Y algunos ya habéis estado en alguna otra de mis conversaciones, ¿no? El equipo de Quantum Ambassadors se dedica a intentar contar de qué va esto de la computación cuántica y contar lo que estamos haciendo y además intentar contarlo bien para que no tengamos esos botes de humo que a veces hace la gente por ahí al respecto de todas las tecnologías nuevas, que ya sabemos que siempre hay quien quiere aprovechar cualquier nueva tecnología para vender cosas que no son, ¿no? Y desde IBM lo que hemos intentado siempre, ya sabéis, es tener la mejor tecnología y llevarla como es debido al mundo. Así que eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, en el día a día también, pues estoy dentro del equipo o de uno de los equipos que se dedica a hacer algoritmos cuánticos para poderlos aplicar en casos reales con los clientes. Así que ahí estamos intentando conseguir esa ventaja cuántica que todavía no tenemos, pero que cada día vamos viendo un poquito más cerca, ¿no? Para los que ya me hayáis visto más veces, algunas de las cosas que voy a contar hoy ya las he contado más veces, pero bueno, creo que merece la pena para todos y también iré contando un poco de las últimas cosas que vamos teniendo, ¿no? Siempre decimos esto de que somos un planeta pequeño con grandes problemas que resolver, ¿no? Y hablamos de estos problemas de cómo encontrar mejores maneras de crear fertilizantes o de capturar el CO2 para reciclarlo como combustible, hacer buenos modelos del mundo financiero para evitar esos sustos que de vez en cuando nos encontramos, o buscar nuevos medicamentos para resolver problemas como las bacterias resistentes, ¿no? Y todos estos problemas tienen en común el que tienen muchas variables, que están interrelacionadas unas con otras y que de momento no hemos sido capaces de resolverlos, ¿no? Porque al final son unos modelos que se nos van haciendo exponencialmente complejos y no tenemos capacidad de poder calcular estas soluciones, ¿no? Así que, ¿cuáles son las cosas que nos marcamos como objetivo dentro del departamento de Quantum, ¿no? Pues, por un lado, conseguir traer la computación cuántica de manera útil al mundo, ¿no? Que es, pues bueno, alrededor de esta nueva tecnología hay mucha ciencia también, ¿no? Hay mucha teoría, pero lo que nosotros estamos buscando es, vale, está bien hacer máquinas teóricamente ideales y demás, pero tenemos máquinas reales y tenemos que ver cómo aplicarlas y cómo, desde ese punto de vista de la ingeniería, ¿no? Pues sacar el máximo partido a los recursos que tenemos. Y por el otro lado, esta parte de hacer que el mundo sea seguro ante los retos que nos va a imponer la computación cuántica, y esto es lo que os va a contar José el próximo día, que es una conferencia muy interesante para ver también, ¿no? Decíamos, esto de los ordenadores cuánticos suena algo muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo, pero en realidad
se lleva ya una temporada buena teorizando sobre ello, ¿no? Digamos que el término nació ahí alrededor de 1980 con un paper de Richard Feynman hablando de que, claro, que si la naturaleza es por dentro cuántica y nosotros queremos simularla en un ordenador, pues lo suyo es que ese ordenador tenga principios cuánticos para ser capaz de simular esa naturaleza cuántica. Aquí es donde empezamos, ¿no? Y allí en Georgetown, en el laboratorio de IBM, pues se lleva trabajando en esto de la computación cuántica desde los años 80, con gente tan interesante como Charlie Bennett y demás, que claro, cuando te los encuentras por el pasillo dices, Dios mío, ¿dónde estoy yo aquí? Y pues bueno, esa labor de intentar encontrar hacer posible que estas máquinas funcionen, pues ha llevado mucho tiempo, pero yo creo que estamos llegando a ese punto en el que estamos muy cerca de poder conseguir cosas interesantes con las máquinas cuánticas, ¿vale? Es cierto que tenemos máquinas clásicas muy potentes, con decenas de miles de GPUs y una capacidad realmente asombrosa de cómputo, de almacenamiento, de todo, y aún así pues nos encontramos con que tenemos problemas que no somos capaces de resolver, ¿no? Y tenemos esos problemas que escalan bien, ¿no? Que son los que para un problema el doble de grande necesitamos un ordenador el doble de grande y eso va bien porque, bueno, pues vamos creciendo a la par que el problema y lo vamos pudiendo resolver. Y luego tenemos esos problemas que a veces son fáciles de contar, pero cuando el problema crece de tamaño, la solución se va haciendo exponencialmente compleja, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a los problemas que acabamos no pudiendo resolver. ¿Qué es lo que tenemos con los ordenadores cuánticos? Pues tenemos una sombra diferente sobre los problemas, ¿no? No vamos a poder resolver cualquier cosa utilizando ordenadores cuánticos, pero sí que es cierto que va a haber ciertos problemas que escalen mejor en un ordenador cuántico que en uno clásico, ¿no? De hecho, si solo tuviéramos ordenadores cuánticos, estaríamos como locos intentando conseguir ordenadores clásicos para resolver el otro tipo de problemas, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Los ordenadores clásicos son muy buenos haciendo multiplicaciones y los ordenadores cuánticos no. Para hacer una multiplicación con un ordenador cuántico, pues tardas mucho y no lo hace de una manera muy eficiente. Sin embargo, la operación contraria, ¿no? La de factorizar un número para partir de un número grande, saber cuáles eran sus factores primos y esos factores son muy grandes, pues con un ordenador clásico es una tarea muy compleja y que tarda mucho, y sin embargo con un ordenador cuántico deberíamos ser capaces de hacerlo de una manera eficiente, ¿no? Así que lo que nos viene aquí y es esta historia complicada a veces para los que llevamos más tiempo en este mundo de los ordenadores, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a transformar nuestros problemas en unos y ceros, ¿no? Sabemos las cosas que calculan bien nuestros ordenadores y las cosas que no, y hemos aprendido a no mirar en esos problemas que no se pueden resolver utilizando los ordenadores. Y con esta nueva forma de hacer las cosas, pues tenemos que volver a pensar los problemas, ¿no? Eso no quiere decir que los vayamos a poder resolver todos, pero sí que algunos problemas de los que tradicionalmente hemos descartado, ¿no? O ya hemos probado y hemos dicho, no, esto no se puede resolver, pues vamos a encontrar otras maneras de poder hacerlo. Por ver la analogía, ¿no? Y por ver en qué se parecen y en qué se diferencian, ¿no? Los ordenadores clásicos utilizan bits, que son una cosa controlable en la que podemos almacenar una información de sí o no, de 0 o 1, que puede ser electricidad o no electricidad, o otras cosas que hacíamos antes. Y tenemos
la unidad de computación que son los circuitos digitales, en los que a base de transistores creamos puertas que nos permiten hacer operaciones lógicas sobre la información, ¿no? Así que una vez que tenemos una puerta NAND, pues somos capaces de hacer cualquier circuito lógico combinando ese tipo de puertas y en eso se basa nuestra computación. Así que los bits, que son información, pasan a través de ese hardware que tiene las puertas. En el mundo de los ordenadores cuánticos, la unidad de información es un sistema cuántico que tiene dos estados, ¿vale? Que es lo que llamamos un qubit. Pero dos estados cuánticos, a diferencia de los estados clásicos, pues pueden estar entremezclados, ¿no? Pueden estar en superposición. Al final, esto que suena así muy grande y que alguna gente dice que son a la vez 1 y 0, tampoco es que sean a la vez 1 y 0. Es que podemos tener lo que tenemos es una cosa que representa una probabilidad, así que tiene una cierta probabilidad de ser 0 o una cierta probabilidad de ser 1. Podemos jugar con esas cantidades de probabilidad, podemos controlarlas, ¿vale? ¿Y cómo controlamos esto? Pues lo controlamos con circuitos cuánticos. La diferencia aquí es que realmente el qubit es lo que está en el hardware. Lo que tiene nuestro hardware son esos sistemas cuánticos. Y esa otra cosa que llamamos circuitos, por analogía con las puertas que teníamos en el mundo clásico, realmente son señales que le mandamos a esos qubits para que hagan cosas ellos y unos con otros, ¿vale? Entonces, estas cosas que pintamos como un circuito, que en el fondo es como una especie de pentagrama, en el que escribimos una línea del tiempo de lo que pasa con cada qubit, ¿no? Cada una de estas líneas representa un qubit y lo que vamos pintando aquí son las cosas que le hacemos. Y realmente es parecido a la música porque lo que le mandamos son pulsos de microondas a esos qubits de diferentes frecuencias para provocar esos cambios y esas interacciones. Así que cada una de estas puertas que ponemos por aquí realmente son esos pulsos de microondas que le vamos mandando al circuito y al final hacemos una medición, ¿vale? Y en esa medición sacamos cierta información de lo que hay aquí dentro, ¿vale? Cuando modelizamos esto, ¿no? Decimos que nuestro qubit tiene una cierta cantidad de 0 más una cierta cantidad de 1, ¿no? A0 más B1, y esto lo que representa es que si midiéramos ese qubit, pues tenemos, vale, esto como al cuadrado, ¿no? Para que sea siempre positivo, una probabilidad de encontrar 0 y una probabilidad de encontrar 1, que son complementarias, ¿no? Y tenemos operaciones que nos permiten modificar esas probabilidades, ¿no? Si tenemos un qubit, por ejemplo, en un estado 0 puro, en el que es todo probabilidad 100% de medir un 0, pues ahí se comportaría como un bit clásico. Pues tengo una operación que es la operación no, que me da la vuelta a ese qubit y lo que era un 0 me lo convierte en un 1. Eso en el fondo lo que está haciendo es como intercambiando la probabilidad del 0 y la probabilidad del 1 de manera genérica. Así que si yo tuviera otra distribución distinta de probabilidad, pues cambiaría la probabilidad del 0 por la probabilidad del 1. Puedo manejarlo. Si hago esto, en el fondo, pues estoy haciendo como, dijéramos, hacer cálculos clásicos con una máquina cuántica, ¿no? Pero en la máquina cuántica tengo otras puertas más interesantes, como esta puerta H que aparece por ahí en muchos sitios, que lo que hace es, a partir de un estado puro, me pone el qubit en un estado en el que tiene un 50% de probabilidad de ser 0 y 50% de probabilidad de ser 1. Así que podemos entender estas bolas que dibujamos aquí como un indicador de dónde está la probabilidad, ¿no? Cuanto más cerca esté del 0 o del 1, eso me indica, cuando lo mida,
cuántas probabilidades que tengo, ¿no? En este caso, como está apuntando directamente al 0, pues siempre voy a pedir un 0. La probabilidad de encontrar un 1 desaparece. Sin embargo, aquí, como está en el ecuador, pues estaría a mitad de camino entre los dos sitios y tendría la misma probabilidad de medir una cosa y otra, ¿vale? Esto quiere decir que realmente los ordenadores cuánticos nos van a servir muy bien para modelar cosas que tienen que ver con distribuciones de probabilidad, porque realmente funcionan por dentro como una distribución de probabilidad. Y ahí es donde se diferencian de los clásicos, en los que son mucho más orientados al cálculo, ¿no? Y cuando queremos crear cosas como números aleatorios, pues tenemos nuestros problemas para crear números que sean verdaderamente aleatorios con un ordenador clásico, porque el ordenador se empeña en hacer siempre lo mismo, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas son más costosas en un ordenador clásico. Así que este señor de aquí, que es el de la izquierda, es Jay Gambetta, que es realmente es el cerebro del equipo de cuántica, muchas veces dice esta frase cuando estamos dándole vueltas a las cosas, ¿no? Estás pensando demasiado clásicamente. Y esto es porque, como hemos visto, podemos hacer que un ordenador cuántico se comporte como si fueran bits normales. Y entonces cualquier cosa que hacíamos con un ordenador clásico lo podemos, digamos que a lo bruto, hacer en un ordenador cuántico, siguiendo la misma estructura que hacíamos. Entonces, si hacemos que un ordenador cuántico trabaje igual que trabajaba en un ordenador clásico, no conseguimos ninguna ventaja. Al final conseguimos que haga lo mismo, incluso a lo mejor lo hace peor y todo, porque nos cuesta más manejarlo. Entonces, realmente para poder sacarle partido a estas máquinas, lo que tenemos que hacer es aprovechar esas propiedades cuánticas para calcular las cosas de otra manera, ¿vale? Y aquí durante unos años han surgido pues de distintas empresas intentando hacer cosas como una especie de traductor automático que va a coger tu programa clásico y lo va a meter dentro de un ordenador cuántico. Pues eso, como decimos, no va a servir para nada. Eso no va a hacer que el programa funcione mejor. No es una máquina que funcione más rápido que otras, no es una máquina que nos vaya a dejar hacer lo mismo más rápido. Tenemos que pensar nuevos algoritmos, tenemos que pensar formas distintas de hacer los cálculos. Y eso es lo difícil y lo interesante, ¿no? De lo que supone un reto y que supone que realmente podamos hacer cosas nuevas, diferentes y conseguir soluciones a cosas en las que no había soluciones antes. Bueno, aquí tengo mucho rollo, aquí que lo paso un poco rápido, hablando de estas propiedades cuánticas, ¿no? La primera es esa superposición que hemos dicho, que tenemos cierta combinación de 0 y 1, y cuando medimos, realmente solo vemos una cosa, ¿no? Una de las cosas importantes que tiene esto es que cuando yo hago un cálculo con el ordenador cuántico, ¿no? Al final tengo una distribución de probabilidad. El resultado de un computador cuántico es una distribución de probabilidad. Y cuando yo mido, solo mido un valor. Entonces, yo tengo que ejecutar el mismo circuito muchas veces y hacer una estadística de los valores que tiene eso para intentar entender cómo era la distribución de probabilidad que había ahí dentro. Entonces, hay gente que dice, no, es que estas máquinas no sirven porque cada vez que ejecutas el programa te da una solución distinta. Y dices, no, el programa siempre da la misma solución, lo que pasa es que esa solución no la podemos ver y tenemos que hacer una estadística para interpretarla. Y esa estadística es la que cada vez nos da una cosa distinta. De hecho, para entender qué tipo de algoritmos funcionan, qué cosas funcionan o no, pues lo que nos pasa es que tenemos que conseguir distribuciones de probabilidad en las que se marque muy bien una cosa que es lo que queremos buscar como solución, ¿no? De forma que podamos hacer una estadística y encontrarlo pronto, ¿no? Si intentamos hacer una distribución demasiado compleja,
en la que hay unas formas ahí muy raras, pues acabo teniendo que hacer muchísimas medidas y voy a tener mucho ruido y no voy a ser capaz de interpretar los resultados, ¿no? Y luego la verdadera propiedad cuántica que es diferente de todo lo que hacemos en el mundo clásico es esto que llamamos el entrelazamiento, ¿vale? Y el entrelazamiento es eso que hace que cuando tengo dos qubits que están entrelazados tengan más información que la que tenían por separado, ¿vale? Y yo creo que pensándolo a veces desde el punto de vista de la programación casi se entiende mejor. Y os explico el ejemplo, ¿no? Dice, si yo cojo dos qubits y los entrelazo y los separo a las distintas puntas del universo, ¿no? Yo me voy a la otra punta del universo, os dejo aquí uno de los qubits y yo me voy para allá con el otro. Entonces, los tenía en una situación de esas de 50% de probabilidad de ser 0 o de ser 1, ¿vale? Entonces, hasta que yo no lo mida, yo no sé si va a ser un 0 o un 1. Pero cuando yo lo mida y vea que es un 0, sé instantáneamente que cuando vosotros lo vayáis a medir, cuando lo midáis vosotros, vais a tener también un 0. O al revés, si yo mido un 1, sé instantáneamente que vosotros vais a tener un 1. Y en realidad no es que se esté transmitiendo información. Lo que está pasando es que hay una propiedad que está compartida. Así que por eso decía lo de la programación. Es como si tuviéramos una variable que es común, una variable global que tienen los dos qubits, aunque estén separados. Y no estamos acostumbrados a que los sistemas físicos tengan... Uy, oigo el ruido de alguien, no sé. Vale. No sé si me oís bien. Ginés, se te oye, yo te oigo perfectamente. Y el ruido no sé de dónde viene, pero sí. Hay un ruido. Vale. No sé, es alguien que igual quiere hablar, pero no sé quién es. Vale, venga, pues seguimos. Uy, vale. Vale, es que a veces me oigo como a mí mismo un poco de retorno. Vale, ya estoy bien. Vale, entonces lo que os decía del entrelazamiento, ¿no? Es que es esa propiedad que nos permite tener esa especie de variables globales en esos qubits que nos hace que cuando hacemos algo con un sistema con muchos qubits, no tengamos que hacer un bucle para ir preguntándole 2 a 2 qué es lo que pasa con el sistema, sino que una vez que lo hemos entrelazado, le podemos hacer una pregunta a todo el sistema a la vez y nos va a dar, o vamos a poder sacar información de todas esas interacciones de una sola vez, ¿no? Y eso es lo que nos permite hacer cosas más rápido, más rápido, de una manera más eficiente que como las hacíamos en un ordenador clásico, porque las estamos haciendo de otra manera, ¿no? Realmente no tenemos bucles dentro de estos ordenadores cuánticos, sino que tenemos una manera diferente de preguntarle cómo va la información, ¿no? Vale. Y utilizamos las puertas para controlarlo. Tenemos un problema importante con la computación cuántica y los errores, ¿vale? Y esta también es una gran diferencia con la computación clásica. Los bits los podemos copiar y una de las gracias que tienen es que los podemos copiar muchas veces y entonces podemos hacer nuestros códigos de corrección de errores, podemos poner paridad y podemos poner todas estas cosas que hacemos para asegurarnos de que aunque nuestra máquina se le den la vuelta a los cables, podemos corregir los errores, ¿no? Porque tenemos duplicada la información. Sin embargo, los qubits, por esa naturaleza cuántica que tienen, ¿no? Y esa naturaleza de probabilidad,
cuando los medimos no recogemos toda la información que tienen, ¿no? Estamos quedándonos solo con una parte y perdiendo otra. De forma que realmente de manera intrínseca, cuando lo miras lo rompes, ¿no? Estropeas el estado cuántico ese de superposición y entrelazamiento. Así que no los podemos copiar, ¿vale? Entonces, como no los podemos copiar, tenemos que hacer máquinas que no tengan errores o que tengan, ojalá no tuvieran errores, que el nivel de error sea pequeño para que me dé tiempo a hacer un cálculo antes de que los qubits se den la vuelta allí porque ha habido errores dentro del cálculo, ¿no? Entonces, uno de los temas importantes es cómo conseguir máquinas cuánticas que puedan ser resistentes a errores, ¿vale? Ahora mismo lo que más nos limita para poder hacer cálculos verdaderamente útiles es el tema de los errores, ¿vale? El tema de los errores nos limita mucho más que la cantidad de qubits, ¿vale? Normalmente la gente oye si tenemos una máquina con 1000 qubits o con 300 qubits o con cuántos qubits, pero lo importante no es solo cómo de grande la máquina es, sino cómo de largo es el cálculo que voy a poder hacer, ¿vale? Y ya estamos en el orden de los milisegundos para hacer cosas, ¿vale? Que en computación ese tiempo es grande, pero no es una locura, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de que los ordenadores cuánticos podrían factorizar números para descifrar claves de seguridad y demás, pues estamos diciendo que en vez de tardar años, podrían tardar minutos. Pero si yo solo puedo calcular cosas que duran milisegundos, los minutos todavía están lejos, ¿no? Aunque sea un tiempo más cercano, todavía no tengo máquinas que puedan hacerlo, ¿vale? Entonces, aquí lo que se está trabajando mucho es con la mitigación de los errores, ¿no? Y lo que buscamos en este tipo de algoritmos cuánticos, ¿no? Es encontrar, de alguna manera, provocar estas interferencias dentro de los qubits para que esa distribución de probabilidad marque la solución de lo que estamos buscando y que cuando vayamos a medir, si hacemos una estadística aquí, pues encontremos esta solución muy rápido porque todos los demás son muy pequeños, ¿no? Otra cosa interesante es esto del crecimiento exponencial, ¿vale? Y aquí hay que entenderlo bien, ¿vale? Y pensad en esas esferas que hemos pintado, ¿no? Cuando tenemos un qubit, cuando tenemos un bit, podemos representar el 0 y el 1, ¿no? Podemos representar dos números. Sin embargo, en un qubit lo que tenemos es un espacio de dos dimensiones. Tenemos toda esa superficie de la esfera. Así que la información que podemos tener ahí es en qué punto de la esfera estoy, que es mucho más que la que tenía en un bit. Pero lo importante es cómo crece esto, porque con 2 qubits no tengo 4 números, tengo 4 dimensiones. Y con 3 qubits, 8 dimensiones. Así que lo bueno de esto es que con 127 qubits tengo un espacio de una cantidad de dimensiones increíble. Así que la capacidad de almacenar información que tengo en estas máquinas es inmensa. De hecho, otro de los problemas que tenemos es cómo mover toda esta cantidad de información y meterla dentro del ordenador cuántico, que es también otra de las cosas que nos restringen, ¿no? Es decir, puedo manejar una cantidad de información enorme, pero esta cantidad de información enorme casi no soy capaz de manejarla clásicamente para llevarla hasta dentro del ordenador cuántico, ¿no? Para hacernos una idea de estas cosas, ¿no? Solemos poner el ejemplo de la cafeína, ¿no? Que decimos, vale, la cafeína es una molécula que existe porque está ahí, la fabrica una planta, así que sabemos que se puede hacer, pero si tuviésemos allí los átomos sueltos sabiendo cuáles son los átomos que tienen que formar esta molécula, ¿no? Y nos pusiésemos a calcular cómo habría que colocarlos para que
se formase esa cafeína, pues realmente la cantidad de RAM que necesitaríamos para almacenar la información que hay en todos esos electrones de la cafeína es como entre el 1 o el 10% del número total de átomos que hay en la Tierra. O sea que es una barbaridad. Es imposible que podamos tener un ordenador con tanta RAM. Sin embargo, con un ordenador cuántico de 160 qubits, sí que tendríamos capacidad de hacer ese cálculo, ¿vale? Y aquí hay una pequeña trampa, ¿no? Y habla de qubits lógicos. Esta parte de qubits lógicos quiere decir qubits que funcionan bien y que funcionan todo el tiempo que necesitemos para hacer el cálculo, ¿no? Que a día de hoy todavía no los tenemos. ¿Cuánto tenemos y hacia dónde vamos? Pues la idea es que seamos capaces de tener una red de ordenadores cuánticos a lo largo de esta década, ¿no? A lo largo de 10 años desde ahora, que tengan 100.000 qubits, ¿vale? Y con 100.000 qubits, pues tendremos una capacidad de representación de información muy, muy grande, y esto tiene que ir acompañado efectivamente de mejoras en la calidad y otras cosas, ¿no? Yo cuando veo estos anuncios, que, a ver, a mí me gusta ser cauto, porque, claro, cuando anunciamos estas cosas es porque estamos seguros de poder llegar hasta ahí con la inversión adecuada y demás. Pero yo recuerdo en el 2016, hablando con la gente del laboratorio, cuando teníamos el primer chip de 5 qubits, que decían, bueno, pues 20 qubits, pues dentro de 20 años los conseguiremos. Y no han pasado todavía 10 años, y este año vamos a presentar una máquina de 1000 qubits, ¿vale? O sea que realmente yo creo que tenemos la tecnología en ese punto en el que todo el mundo la está empezando a ver casi madura, y estamos empezando a tener suficiente inversión como para poder realmente avanzar mucho más rápido en todo esto, ¿no? La idea de estas máquinas, que son muy bonitas y demás, es realmente el poder trabajar de manera modular, como hemos hecho con los ordenadores clásicos, ¿no? Porque si trabajamos solo con un solo ordenador e intentamos hacerlo muy grande, pues no es la manera, ¿no? Hay distintos avances en la forma de hacer estos congeladores. Los congeladores son precisamente para evitar ruido, ¿vale? Estas máquinas no disipan calor, no se calientan, el chip no se calienta, pero sí que los tenemos que tener muy fríos para que no haya interferencias y no se entrelacen con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los trabajos ha sido trabajar con esta empresa que es Blueforce, que es el líder mundial en este tipo de criostatos, ¿no? De congeladores tan grandes, y crear hasta ahora lo que estábamos haciendo era, digamos, ajustar nuestro ordenador a los refrigeradores que existían para poderlo meter allí dentro. Y lo que estamos haciendo ahora es al revés, se ha estado trabajando en diseñar un congelador a la medida de las necesidades de las máquinas, ¿no? Y son estos esquemas en los que siempre nuestro ordenador cuántico, que está por aquí a la izquierda, va acompañado de este montón de ordenadores clásicos que van a complementarlo y trabajar con él haciendo cosas, ¿no? Así que vamos a tener nuestra parte cuántica y nuestra parte clásica trabajando en conjunto para que cada uno de las partes sea capaz de resolver lo que mejor sabe hacer. Y contado así como roadmap, ¿no? Que se ve aquí un poquito más claro, a día de hoy
tenemos una máquina de 433 qubits funcionando, y cuando decimos aquí estas máquinas no es que la hayamos hecho funcionar una vez en el laboratorio, sino que está funcionando, a ver, me cuesta llamarlas producción, pero es en condiciones de producción. Están funcionando 24/7, tienen sus ventanas de mantenimiento y su calibración y demás, pero uno de los grandes esfuerzos ha sido el trabajar en poner a funcionar estas máquinas como máquinas de producción, para aprender a hacerlo, para poder ir solventando todos los problemas que surgían de estabilidad, de calibración, gestionar los trabajos que puedan dar servicio a distintos usuarios a la vez. Todas estas cosas, pues a lo largo de estos años hemos podido irlas mejorando mucho, ¿no? Y lo que se va a presentar este año, ¿no? Que normalmente se presentan a finales de noviembre, siempre juegan ahí entre Acción de Gracias y Navidad para pillar a la gente en buen momento, y este año creo que va a ser al final, la primera semana de diciembre, cuando se presente. Y se van a presentar dos cosas, ¿no? Se va a presentar un chip de más de 1000 qubits, ¿vale? Y este va a ser el último de los chips monolíticos grandes que vamos a hacer, ¿vale? Tienen muchos problemas el intentar hacer un chip tan grande, es propenso a que se estropee un qubit en la fabricación, al enfriarlo en el criostato se retuerce y dejan de funcionar. Entonces, pero sí que se ha querido hacer esta máquina porque hay una teoría que todavía no se ha podido probar porque no teníamos máquinas grandes para poderlo hacer, que con alrededor de 1000 qubits vamos a poder hacer un circuito que se autocompense, de forma que compense los errores, y que esos 1000 qubits se comporten desde fuera como si fueran un qubit lógico, y que se mantengan estables en el tiempo. Así que esta máquina en realidad no nos va a servir para hacer cálculos reales muy grandes, sino para demostrar que somos capaces de crear una especie de máquina virtual cuántica que funciona sin errores, ¿vale? Porque no podemos evitar que los qubits tengan errores, no los podemos copiar, pero podemos poner muchos a trabajar en conjunto de forma que unos compensen a otros y ese conjunto funcione desde fuera como si fuera un solo qubit, ¿no? Entonces, este es el objetivo de esta máquina, pero el objetivo más pequeño, pero que a mí me parece el más interesante, es ser capaces de hacer muchos chips todos iguales que podamos conectar y empezar a trabajar en modo red, ¿vale? Trabajar en modo modular. Estas máquinas son, digamos que son piezas de Lego cuánticas de 133 qubits, que están basados en Eagle, que fue aquí hubo un gran salto tecnológico, porque hasta aquí eran chips todos monocapa, y a partir del Eagle son chips multicapa, de forma que las conexiones a los qubits están por debajo, y con eso se ha podido reducir mucho el tamaño, bajar la energía que necesitan para manejarse, y entonces, bueno, bajar mucho las interferencias. Y aquí hubo un salto tecnológico muy interesante, y aquí vamos a tener un salto tecnológico interesante porque vamos a poder trabajar con esta modularidad. Y esto, en los 2 años siguientes, ¿no? Lo que nos está abriendo el camino, y aquí lo interesante es que aquí tenían número y aquí ponen un número con un más. Y es que si una vez que somos capaces de montar una red de ordenadores, montar una red de ordenadores más grande es más fácil. Y con esto sí que vamos a poder escalar y crecer mucho. De hecho, pues bueno, va a haber algunos anuncios interesantes, y yo creo que como hoy no hemos estado muchísima gente, incluso podemos hacer otra después de los anuncios y contamos las novedades, porque hay
También hay algunos cambios en el hardware que nos van a acercar mucho más el poder tener estas máquinas con qubits lógicos en una cantidad de tiempo más razonable, ¿vale? Noticias interesantes. Vamos a tener un data center con ordenadores cuánticos en Europa, ¿vale? Y esta es otra de las preocupaciones que tenían todos nuestros bancos y demás. Ya sabéis cómo es esto de seguridad de los datos y demás. Y hasta ahora teníamos una máquina en Fraunhofer, en Alemania, y alrededor de allí se va a crear allí un data center al lado de nuestro nodo de cloud que tenemos en Frankfurt para tener máquinas cuánticas para trabajar en cloud dentro de Europa, ¿vale? Y esto yo creo que es un avance importante y nos pone mucho más cerca de que esto lo podamos utilizar y llevar a los clientes a resolver cosas de verdad, ¿no? Y luego, por lo que nos toca a los que estamos aquí más cerca, pues se está construyendo ya el edificio para montar la máquina en San Sebastián. Así que vamos a tener en San Sebastián un ordenador cuántico, también un System One funcionando. Las expectativas siempre están diciendo que de cara a que esté funcionando antes del fin del año que viene. Yo creo que a todo el mundo le gustaría que funcionara, que estuviera funcionando para verano. Veremos qué tal se nos dan las cosas y cómo lo podemos ir agilizando. Y ya sabéis que esto siempre hay que ser muy cauto con los anuncios, pero lo interesante es tenerlo cuanto antes. En principio se está montando una máquina con 133 qubits con posibilidades de ampliación y trabajo, ¿vale? Pero el primer montaje va a ser ese. Después, pues bueno, tenemos acuerdos importantes, por ejemplo, con Crédit Mutuel en Francia. Estamos haciendo trabajo para desarrollar algoritmos y para realmente el objetivo que quiere Crédit Mutuel es tener cosas en producción en los próximos 3 años, ¿vale? O sea que, bueno, pues como digo, estamos en el momento muy interesante de que vamos a poder empezar a ser capaces de hacer pequeñas cosas un poco mejor que las hacíamos antes y después iremos viendo el crecimiento. Bueno, hay más anuncios, pero bueno, E.ON también en Francia, la primera máquina que está ahí en Fraunhofer, pero bueno, yo creo que los anuncios más interesantes son estos, ¿no? Y luego, este libro es muy recomendable, se puede descargar de este enlace y si no recuerdo mal, hasta se puede pedir impreso, tiene unas fotos ahí muy bonitas, doradas del ordenador cuántico. Y es un libro que no es profundamente técnico, no es para doctorados en física cuántica, al revés, es un libro desde el punto de vista del negocio que analiza muchos diferentes sitios donde podría aplicarse la computación cuántica y cómo vamos acercándonos a ello. Y se van haciendo sucesivas ediciones, se va mejorando y se van incorporando en los nuevos hallazgos, así que es una referencia interesante. Y realmente, pues eso, un poco lo que necesitamos con estas máquinas es para poderlas utilizar es esa escala, calidad y velocidad. Escala en el número de qubits, ¿no? Necesitamos suficiente número de qubits para poder representar los problemas. Como os decía, en las máquinas que estamos haciendo ahora ya tienen todas las conexiones en distintas capas del chip, ¿no? para que funcionen de manera más compacta. Como chascarrillo así de orgullo patrio,
todos estos chips llevan nombres de pájaros y, o sea, los modelos llevan nombres de pájaros y las máquinas concretas les ponen nombres de ciudades o de sitios. Y al principio en el laboratorio iban todos con codiguitos, como nos gusta hacer en IBM, con sus 3 letras y números y estas cosas. Y no había manera de hacer que ningún chip funcionara, ¿no? Se pasaban una semana enfriándolo, lo probaban y tal, no funcionaba bien. Hasta que hubo uno que dijeron, este va a funcionar, ya verás qué bien. Y uno de los chicos nuestros que estaba allí, que era canario, pues le escribió Tenerife con rotulador permanente en la placa de al lado para ponerle nombre al chip y decir, este va a ser el bueno, y funcionó. Así que ese acabó siendo el canario, y a partir del canario pues han venido otros pájaros al aviario, como dicen, de la computación cuántica, y tienen esos nombres de pájaros. Así que, pues bueno, que tenemos un equipo de gente de España bastante involucrado en todo esto. Como os decía, es súper importante la calidad, ¿no? No es solo el número de qubits, sino que soy capaz de calcular. Y lo que estamos viendo de manera práctica es que esto se está comportando de una manera semejante a lo que vimos con la ley de Moore en los ordenadores clásicos, ¿no? Vamos duplicando capacidad de cálculo año tras año y bueno, como esto está en escala logarítmica, ¿no? Si aquí vamos en línea es que vamos creciendo exponencialmente. Así que, bueno, a mí esta gráfica es la que más me gusta de todo, porque es la que sí que me da esa sensación de que vamos por el buen camino, de que estamos haciendo las cosas bien y que vamos consiguiendo máquinas que son capaces de calcular cosas más grandes cada vez, y eso en pocos años nos va a llevar más allá de lo que calculamos con las máquinas clásicas, si somos capaces de mantener esta progresión. Y de momento, pues bueno, hay buenas esperanzas en esto. Y luego hay otro punto que es la velocidad. Y aquí no es solo la velocidad de dentro de la máquina cuántica, sino que realmente, como en muchos cálculos vamos a tener que hacer cosas con el ordenador clásico y cosas con el ordenador cuántico, esto es como si fuera una especie de coprocesador matemático que tenemos aquí, que nos resuelve operaciones matemáticas que no podíamos hacer. Pero claro, para que un coprocesador funcione, tiene que hablarse con el procesador muy rápido, ¿no? Y en esto también hemos trabajado mucho y hemos avanzado mucho en esa integración para ser capaz de hacer muchos cálculos por segundo, de forma que lo podamos integrar con un ordenador clásico que aprovecha esos cálculos para sacar soluciones a problemas, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas se ven menos, pero sí que es importante para que funcione. Luego también estamos trabajando mucho en la parte de la creación de lenguajes de alto nivel, de la abstracción de esto, porque igual que con los ordenadores clásicos ya hemos aprendido mucho de lenguajes de programación y demás, pues oye, está muy bien esto de pintar pentagramas con puertas cuánticas y darle vueltas a los qubits, pero tenemos que ir creando unos modelos de alto nivel de forma que realmente podamos luego sacarle partido a esto y podamos llevárselo a programadores normales, ¿no? Para que se pueda hacer. Y en este sentido vamos creando cosas como esto que llaman las primitivas, que en el fondo son una forma de encapsular dentro de algo interno del ordenador todo ese código de mitigación de errores con el que estamos trabajando para poder sacar mejores resultados, ¿no? Y con esto vamos consiguiendo hacer diferentes cosas. Otras cosas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hemos dicho que no somos capaces de calcular circuitos que sean muy, muy largos, ¿no? Como pudiera ser este de arriba, por poner un ejemplo, ¿no?
Entonces, si este circuito que es largo no somos capaces de calcularlo, sí que somos capaces de hacer un circuito equivalente más corto que necesita más qubits, pero tiene un pequeño inconveniente, y es que tengo que medir algunos de estos qubits y hacer cosas en los otros mientras estoy haciendo el circuito, ¿no? Antes de que se me pase el tiempo. Pues esto ya lo tenemos, ya lo hemos conseguido y lo tenemos funcionando, ¿no? O sea, aunque nuestro circuito solo dura unos pocos milisegundos, somos capaces dentro de ese tiempo de poder medir un qubit, tomar decisiones en el ordenador clásico y hacer cosas sobre otro qubit de ese circuito antes de que termine, y con esto ser capaz de hacer un cálculo equivalente a otra cosa más larga, ¿no? Entonces, uno de los usos de estas máquinas que tienen muchos qubits es poder hacer cosas de menos qubits, pero que eran demasiado largas y que no podíamos hacer, ¿no? A día de hoy tenemos todavía bastante. De hecho, esta foto ya se me ha quedado vieja porque ya me han apagado algunos esta misma semana. Estos eran las máquinas que teníamos la semana pasada y a día de hoy ya tenemos algunas menos porque se están apagando las máquinas pequeñas de 7, de 5 qubits. Las de 27 qubits se van a apagar también y se van a sustituir todas por máquinas de 127 qubits, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo a día de hoy es reutilizando los refrigeradores. Entonces, a día de hoy tenemos funcionando menos máquinas porque hay algunas de las pequeñas que se han apagado y se están sustituyendo por chips más grandes dentro de las máquinas, de forma que yo creo que a final de año ya lo más pequeño que vamos a tener va a ser de 127 qubits, que es el tamaño que Gigambetta dice que es el tamaño de utilidad, y es el tamaño en el que, con ese tamaño y el nivel de errores que tenemos, empezamos a poder hacer cálculos que son equivalentes a los que podemos hacer con las máquinas clásicas, ¿vale? Ahora, a día de hoy estamos en ese punto, estamos siendo capaces de calcular las cosas con una precisión semejante, ¿vale? A veces vemos pequeñas mejoras, pequeñas peoras, no nos atrevemos no somos como Google que dice tengo la ventaja cuántica, la supremacía, no sé qué, somos mucho más cautos, ¿no? Y realmente no tenemos prisa de anunciar este año esto, ya lo anunciaremos cuando tengamos esas ganancias significativas, pero estamos ahí en el punto en el que somos capaces de hacer lo mismo, digamos, con las máquinas cuánticas y con las máquinas clásicas. Y a día de hoy dices, pues tienes una máquina más cara y más complicada de manejar para hacer lo mismo. Dices, bueno, hace 6 meses no podía decir esto, no podía decir que era capaz de hacer lo mismo, ¿vale? Así que es vamos por buen camino. Esto es fundamental, ¿no? No es una tecnología que tenga que servir para sustituir a los ordenadores clásicos, es un complemento. Y a mí me gusta mucho la analogía esa de un coprocesador. Hay cosas muy buenas que hacen los ordenadores clásicos y que las van a seguir haciendo y que nos viene bien cómo las hacen. Y esto es una cosa que nos va a permitir hacer esos cálculos que no podíamos hacer. Y aquí con esto, pues ya estos números también se me están quedando un poco viejos porque esto lo vamos a tener que volver a repetir. Ya está. Venga, pues seguimos adelante. Fuimos pues ya hace 2 años, en 2021, fuimos portada de la revista Nature por hacer un cálculo de esos de una molécula sencillita del hidruro de litio, pero bueno, fuimos capaces de hacer unos cálculos con la máquina cuántica que eran buenos, y entonces se tardaron 4 días en hacer esto, ¿vale? Y pues a principios del verano así se volvió a repetir el mismo cálculo con
con las máquinas en las condiciones que las tenemos ahora o que las teníamos hace unos meses y se tardaron, no llegó a 3 horas en hacer el mismo cálculo, ¿vale? Entonces, digamos que vamos avanzando en número de qubits, que es lo que suena por ahí fuera, pero yo creo que lo que vamos avanzando más es en capacidad de cálculo, en que esos qubits sean realmente útiles y en crear este middleware, ¿no? Que llaman un poco, bueno, esto es hay mucho dibujito, pero la idea es ir hacia este centro de supercomputación clásico cuántico en el que tenga una capacidad de cálculo clásica muy grande, una capacidad grande de cálculo cuántico y a la vez que pueda utilizar esos ordenadores clásicos para hacer corrección de errores, mitigación y poder sacarle el máximo partido a los ordenadores cuánticos, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo ahora, en la que estamos trabajando es, bueno, pues si yo tengo un circuito muy grande que necesita más qubits que los que me caben en el ordenador cuántico, pues puedo cortarlo en 2 trozos y me quedan ahí entrelazamientos entre medias, ¿no? De uno de los 2 circuitos, de forma que yo esos 2 trozos los puedo ejecutar en el ordenador de verdad y el trozo que he cortado, utilizando supercomputación, simularlo y recomponer lo que hubiera teniendo una máquina más grande, ¿no? Y entonces crear otra vez ese concepto de más de máquina virtual en el que desde fuera veo una máquina cuántica grande y potente y dentro tengo varias máquinas cuánticas y varias máquinas clásicas que están haciendo los cálculos que necesitan para darme ese resultado unificado hacia afuera, ¿no? Que al final es lo que me interesa, tener resultados a los problemas que tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos montando estas arquitecturas híbridas en las que trabajemos con CPUs, trabajemos con GPUs para la parte de que hacen bien las GPUs y también con estos nuevos chips neuronales que también estamos anunciando, que ya no utilizan la arquitectura de von Neumann, sino que están, digamos que un poco hardcodeados para funcionar en redes neuronales y que lo que tienen es pequeños trocitos de capacidad de cálculo y memoria juntos y conectados de forma que forman ese árbol que montan las neuronas de las redes neuronales. Y sí que es verdad que eso no son ordenadores, son máquinas de calcular, son máquinas de propósito específico, pero son máquinas que funcionan de manera eficiente en esto que hacemos mucho últimamente, que son las redes neuronales, en las que necesitamos un trocito de memoria y algo que tenga capacidad de cálculo no muy grande para hacer solo ese cálculo que hace cada una de las neuronas. Y lo que se ahorra con esta estructura es el tiempo de mover la memoria, mover la información de la memoria al procesador, llevarla a los registros y volver. Y la verdad es que se están consiguiendo ahí algunas cosas muy sorprendentes desde el punto de vista energético. Resulta que realmente donde más gastamos electricidad ahora mismo cuando hacemos cosas de inteligencia artificial, los ordenadores clásicos, es energía en mover la información de la memoria a los registros de la CPU. Y con esta estructura que evita ese movimiento, pues estaban consiguiendo órdenes de magnitud de ahorro en tiempo y energía. O sea que la verdad es que parece muy interesante. De eso tenemos que conseguir a alguien que nos dé otra charla y yo me apunto también a ella. Y también con esta visión que tenemos ahora de que sabemos que esto tenemos que llevarlo al mundo y que tiene que ser interoperable y que tiene que encajar con la computación de todo lo que hay por ahí, pues estamos empezando por esta parte clásica, ¿no? De realmente ser capaz de incorporar dentro de estos procesos que hacemos alrededor de la computación cuántica
pues cosas que cada cliente pueda decidir que las va a hacer en nuestra nube, pero que las puede hacer en la nube de Azure o en la nube de Amazon y trabajar en esa modularidad y en esa interoperabilidad que nos va a ayudar a que realmente esto sea práctico. Esto es lo que os hablaba antes, ¿no? De coger un circuito, cortarlo en trozos y poderlo montar después. Y bueno, esto es casi todo lo que os quería contar. Esto, bueno, también decir, ¿para qué lo aplicamos después? Pues lo aplicamos a simular cosas que tienen sistemas cuánticos por detrás, pero lo aplicamos a cosas que tienen muchas variables y muchas interrelaciones, como temas de inteligencia artificial o modelos de simulación, ¿no? Aquí tenemos clientes de muchos sectores, ¿no? Y es que hay comunicaciones, hay banca, hay energía. Realmente, dice, esto es como cuando te preguntan para qué sirven los ordenadores cuánticos, la pregunta es para qué sirven los ordenadores, ¿no? Pues toda la industria tiene necesidades de calcular cosas y cuanto más capacidad de cálculo, más cosas podemos hacer, ¿no? Y ejemplos concretos, algunos de estos algunos os los he contado otras veces. Con Mercedes hemos trabajado para buscar moléculas de litio para las baterías. Con Exxon también trabajar en temas de química con los combustibles y en temas de distribución, ¿no? En modelos complejos en los que tienen un montón de barcos llevando gas de Estados Unidos a Europa con muchos gasoductos y aparece una tormenta y tienen que cambiar la ruta de los barcos, los tiempos a los que llegan, reajustar todo eso en tiempo real. Y ahí estamos trabajando también con ellos. También en modelos financieros, aquí tenemos el ejemplo de JP Morgan, pero yo creo que ahora mismo Credit Mutuel que está aquí en Francia al lado, está intentando ponerse a la cabeza de todo esto. Aquí, pues esto, en el tema de mercados financieros, pues hay muchos modelos relacionados con distribuciones de probabilidad y muchos análisis de riesgo tienen que ver con esto. Y es un sitio en el que encaja y en el que vamos avanzando poco a poco y hacia buen camino. Con el CERN en Suiza también, para todos los sistemas de detección de las colisiones de las partículas, pues tienen sistemas de inteligencia artificial por detrás para interpretar los resultados. Y ahí, como eso tiene comportamientos cuánticos, pues meter sistemas cuánticos para aprender, pues tiene sentido y está funcionando también muy bien. Y otro, por irnos hasta Japón, ¿no? Pues Mitsubishi está trabajando en conseguir moléculas orgánicas que sean capaces de funcionar como emisores de luz, ¿no? Como LEDs, para hacer, ellos quieren hacer pantallas flexibles que se puedan utilizar a pleno sol y que sean eficientes y que consuman poca electricidad o que sean muy eficientes en ese consumo de la electricidad. Y bueno, pues nos darán o sea, ellos dicen que serán felices cuando puedan vender camisetas que funcionen como una pantalla. Y algún día lo veremos. Y luego, ¿cómo lo vendemos esto? Por saber cómo está la parte del negocio, pues tenemos un plan abierto. Hasta ahora ofrecíamos las máquinas pequeñas de modo gratuito para que la gente pudiese aprender y meterse en este mundo. Ahora, como estamos quitando las máquinas pequeñas, estamos cambiando este plan para lo que vamos a ofrecer es una cierta cantidad de tiempo de cálculo gratuito al mes, ¿vale? Como hacemos con otras cosas en cloud también de cara a las universidades,
hay un programa específico de universidades también para poder apoyar a la gente que está haciendo investigación. Tenemos un plan de pago por uso en el que se factura por segundos de uso de la máquina. Cuesta un poco más de $1 el segundo. Lo que es cierto es que en un segundo de cálculo cuántico se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Así que, bueno. Y luego tenemos ese otro plan premium que es más al estilo tarifa plana, en el que hay bueno, pues tienes acceso a unas ciertas máquinas y ahí el cliente puede usar todo lo que quiera. Y luego tenemos este programa de Quantum Accelerator, que es aquí es donde estoy yo metido dedicándome a hacer estas cosas, que lo que vamos es ahí vamos a los clientes con una oferta mixta a ver si llevo aquí, de educación, desarrollo y trabajo conjunto para crear casos de uso con ellos y acceso a máquinas, ¿no? Porque realmente lo que nos encontramos con muchos clientes es que no saben mucho de esto y quieren meterse y quieren crear un departamento de cuántica y les ayudamos con eso desde cero también, o tienen un pequeño departamento de cuántica en innovación y quieren crecer. Entonces digamos que es la oferta que tenemos, la llamamos así y la vamos ajustando a las necesidades de cada cliente según cómo estén, ¿no? Y aquí, pues dentro de España todavía no tenemos ningún cliente que se nos haya metido con esto, pero estamos a través del ANTIC y del gobierno vasco también, con el ordenador que se va a poner ahí, estamos viendo pues con algunas empresas grandes y pequeñas cómo podemos hacer esto para colaborar con ello y poder desarrollar esta capacidad en las empresas de aquí. Y os dejo un poco de tiempo para que me hagáis preguntas, que si no yo hablo y no dejo hablar a nadie. Ginés. Sí. Varias preguntas. Una, un chip de estos donde están los qubits, entiendo que no hay transistores, ¿no? ¿O sí? No hay transistores. Están hechos con silicio. De hecho, la forma de hacerlo es coger el canal de un CMOS, ¿no? Cogerla y con el canal de un CMOS y una autoinducción se hace un resonador, ¿vale? Vale. Pero ahí tendríamos un oscilador normal y ese tendría muchas frecuencias, o sea, tendría la frecuencia fundamental y luego iría teniendo todos los armónicos. Y lo que se hace es tirar un poco de aluminio desde un lado, oxidarlo y tirar desde el otro, de forma que, pensado clásicamente, sigue siendo un condensador separado, porque eso es aislante, pero como esa capa es tan pequeñita, pueden saltar los electrones de un lado al otro por efecto túnel, que es un efecto cuántico. Y entonces eso crea como que podemos de alguna forma intentar ver si nuestro electrón está en la placa de abajo o está en la placa de arriba, ¿no? Y podemos jugar con pulsos de microondas de la frecuencia adecuada del resonador para darle energía a esos electrones y controlar esa distribución de probabilidad para ver si saltan o no saltan, o si saltan más o saltan menos. Va por ahí por donde lo tenemos. Y esto, como está muy frío, pues es superconductor. Entonces, una vez que metemos ahí la frecuencia, está mucho más rato ahí funcionando sin desgastarse y podemos mantener el estado en el que están los qubits. Los chips estos, ya una vez que los fabricamos y los entregamos, no sé, a Fraunhofer o por ahí, ¿los fabricamos nosotros o como ya no fabricamos nada en los chips o prácticamente lo externalizamos, pues no sé, a Samsung o a alguno de estos? De momento esto es lo tenemos como la joya de la corona. Los estamos fabricando nosotros y
y de hecho tenemos mucho cuidado de no repartirlos por ahí. Solo tenemos, creo que a día de hoy, 4 que no están en instalaciones de IBM, pero sí que están pues como cuando llevábamos los Zetas a los clientes, ¿no? Están en condiciones de que de alguna manera los gestionamos nosotros para que no nos roben la tecnología que tenemos dentro de los chips. Está claro. Entonces, oye, otra pregunta. De la última vez yo me quedé con la copla de que la corrección de errores, que era un problema y seguía siendo, se estaba utilizando en la industria supercomputadores clásicos para tratar de minimizar. De lo que has comentado hoy, he empezado a entender que el propio ordenador cuántico se está, vamos a decir, autocorrigiendo él sin necesidad de un supercomputador clásico. En eso estamos trabajando, esa es la idea. Y eso es lo que queremos probar con este chip grande de más de 1000 qubits que vamos a presentar ahora. Y hay por ahí algunas otras ideas de poder hacerlo con menos qubits, ¿no? Yo creo que la guerra de este año va a ser el conseguir hacer esa autocorrección de errores cuántica dentro del propio chip que nos permita hacer cálculos más largos. Eso va a ser, y además era la buena, de hecho. Vale, una última pregunta ya. Esto parece que en los últimos meses en la industria el tema de la inteligencia artificial, la generativa, parece que se ha quedado un poquitín como la de moda y que parece que todo es eso. En el desarrollo de ir avanzando en la computación cuántica, la inteligencia artificial generativa se puede utilizar como un vector, una palanca para que eso vaya más rápido. Eso es la pregunta 1. Y la pregunta 2 es, puesto que la inteligencia artificial generativa, a diferencia de la Watson clásica y tal, es probabilística o con estadística, aparentemente parece que es una tecnología muy adecuada como una carga de trabajo de una computadora cuántica. Entonces, ¿hay algún proyecto de meter un modelo de estos, de los tipos, digamos, de ChatGPT o de gran volumen en nuestra computación cuántica como una carga, no, o sea, no como herramienta para facilitar su avance, sino para ejecutarlo? Digamos, de producción. No sé si... Pues, sí, perfectamente. En la primera parte le estamos dando vueltas, como a todo. Todavía no sabemos si sí o si no. No sé si seremos capaces de utilizarla para alguna cosa, pero sí que estamos también mirando posibilidades de cosas que se pueden hacer y que se puedan sacar de ahí de esta inteligencia artificial para que nos dé ideas de hacer cosas. A día de hoy todavía no es que hayamos conseguido ninguna cosa concreta, pero sí que lo estamos mirando. Y por el otro lado, sí, efectivamente, es una de las cosas que también estamos viendo. Hemos estado viendo cómo hacer los modelos de esta atención que llaman y todas estas cosas, y se pueden montar sobre la computadora cuántica para hacerlo. A día de hoy seguimos teniendo el problema de lo largo que son los cálculos para poderlo hacer, porque estas redes generativas tipo ChatGPT y demás tienen una estructura que se repite muchas veces para hacer el proceso, y entonces digamos que a día de hoy podemos hacer esa estructura en el ordenador cuántico, pero no la podemos repetir muchas veces porque no nos aguanta tanto tiempo funcionando. Lo cual no quiere decir que eso no cambie en un cierto tiempo, pero desde luego que estamos trabajando mucho con temas de inteligencia artificial como los primeros sitios donde podamos aplicar cosas que nos den beneficio. Precisamente por eso, porque tienen son probabilísticos por dentro y encajan muy bien.
Claro, es que sería esa especie, sería la típica, la killer application, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Muchas gracias. Eso es todo. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Buenas tardes. O sea, no sé si alguien organiza las charlas o quién entra o quién sale. Yo es que tengo un montón de preguntas, pero voy a limitarme a dos. Una, cuando se habla de baremos para controlar ordenadores, por ejemplo, a veces se despista mucho, por ejemplo, dice un ordenador cuántico de fotones de Yang Weipan dejó muy atrás a los otros ordenadores y tal. El ordenador más rápido cuántico de Estados Unidos es el Google Skymore de tal. O sea, que no sabes comparar unos con otros. No sé si vale para algo, claro. Yo creo que en esa guerra hemos decidido desde IBM no meternos, porque realmente yo creo que con muy buen criterio dice Jay Gambetta que aquí lo único que vale es cuando alguien ponga encima de la mesa un ordenador cuántico con un algoritmo y una conexión que haga que eso se pueda utilizar para hacer algo útil. Y esa es la verdadera validación. Que luego lo otro que a veces estamos intentando comparar unas tecnologías con otras, intentando decir la mía es más buena porque hace este trocito más deprisa que la tuya. Y es cierto que son diferentes. Hay distintas maneras de intentar hacer estos qubits y cómo manejarlos. Y pienso un poco eso, que realmente es poco útil entrar en esa discusión sobre características técnicas y dice, ¿y qué se puede calcular con esta máquina? Lo importante es que podemos calcular con las máquinas. Normalmente lo que dicen es un trabajo que antes tardaba años, ahora se hace en minutos, ¿no? Pero claro, no hay una comparación válida. No hay. Sí. La otra cuestión es cómo se entrelazan dos qubits. Si hay una manera simple de decirlo, claro. Yo creo que aquí lo realmente difícil es que no se entrelacen. Es que se entrelacen. Sí, de hecho, lo que hacemos para hacer ese entrelazamiento controlado es mandarle a un qubit la frecuencia de otro, mandarle los pulsos con la frecuencia del de al lado. Y entonces se crea un tipo de resonancia y con eso se gestiona. Y la mayoría de todo esto de tenerlo en un congelador colgado del techo y forrado de 1000 cosas es para evitar que se entrelacen con otras cosas y entonces ya no saquen el cálculo que estamos haciendo porque se enganchan con cualquier cosa. O sea que esto es como cuando vamos al médico y nos cose que la herida se cura sola, no por la costura. Eso no nos la pone junto. Ginés, deja de compartir porque estamos viendo una pantalla extraña y no te vemos a ti. Vamos a ver. Estamos viendo una pizarra. Ahora. Una pizarra, no sé quién. Sí, pero yo creo que no es mía. Ya. Fernando, ya nos vemos todos. A ver. Yo me gustaría, si no os importa a todos, que repitieras otra vez lo que te ha preguntado Jesús de físicamente en dónde está el qubit. Has dicho algo de silicio, placas de aluminio. No me he acabado yo de enterar mucho de esa historia. ¿Puedes contar otra vez, si hace el favor? Vamos a ver si podemos aprovechar la pizarra, ya que la tenemos aquí. A ver, digamos que tenemos, se fabrica en silicio, ¿vale? Y se fabrica utilizando más o menos las mismas técnicas con las que fabricamos los deberíamos chips. Sí, deberíamos cerrar los micrófonos. Adelante, Ginés. Ya está, he cerrado la pizarra. No sé quién abrió una pizarra y era lo que provocaba el ruido de fondo. Vale,
Pues la veis ahora la pizarra, ¿verdad? Que estoy dibujando aquí. No, no la vemos. ¿No la veis? Tienes que compartir, supongo. Pues no sé de qué. A ver cómo hago esto. A ver si la... No sé. Ahora. Ahora se ve aquí. Vale. Vamos a ver si lo podemos ver así. Vale. Vale, pues tenemos aquí como esas dos placas que sería el canal, ¿no? de un CMOS, se construye parecido y lo que hacemos es que si ponemos por aquí un resonador, o sea, una autoinducción, pues tendríamos un circuito que si lo metemos dentro de un superconductor, pues bueno, crearía un oscilador aquí, ¿vale? Y ese oscilador pues tendría una frecuencia fundamental y luego iría teniendo como armónicos de distintos niveles, ¿no? Y nos iría dando como el nivel bajo de energía y distintos niveles. Y todos estos estarían igual de separados, de forma que si le damos energía aquí, si le mandamos un pulso de microondas, pues podría saltar desde este a este, pero también podría saltar de este a este, así que al final realmente en un oscilador así no podemos controlar muy bien lo que hacemos, ¿no? Así que lo que hacemos en esto es que aquí se tira por aquí un pico así de aluminio, ¿no? Para sacándolo de esta placa, se deja oxidar para que aquí sea aislante y se tira otro poquito desde el otro lado. Entonces, esto es lo que forma aquí realmente es que tenemos una barrera, porque ese óxido de ahí es una barrera y realmente esto sigue estando aislado. De forma que si yo tengo aquí un electrón, si lo pienso como un sistema clásico, pues rebotaría en la barrera y esto se seguiría comportando como este oscilador. Sin embargo, como el electrón realmente es como una distribución de probabilidad de dónde está el electrón, tiene una cierta probabilidad de estar del otro lado de la pared. ¿Vale? Por ese efecto cuántico, siempre que esta pared sea suficientemente delgada para poder hacerlo. Entonces, cuando entramos en esta situación, lo que pasa es que este oscilador, en vez de tener todos estos niveles, tiene el nivel 0, tiene el primer nivel y el siguiente nivel se va muy alto por aquí. ¿Vale? De forma que estos dos primeros niveles sí que los podemos controlar bien porque están muy separados del siguiente nivel que estaba por arriba. Entonces, cuando damos pulsos de microondas, solo se mueve entre estos niveles que decimos que uno es el 0 y otro es el 1. Vale. Y podemos conseguir tener este oscilador en una mezcla de sus dos frecuencias, ¿no? de esa frecuencia fundamental y ese armónico. Y aquí entra un poco el tema este de la dualidad, de si esto se comporta como una onda o como una partícula. Y entonces, cuando el electrón se comporta como una onda, podemos pensar que hay una resonancia y podemos tenerlo en cierta cantidad de un estado y cierta cantidad de otro estado. ¿Vale? Cuando medimos, lo que hacemos aquí realmente es mandar una frecuencia de microondas con la frecuencia del 1 y ver si tenemos una interferencia positiva o negativa. Y entonces,
Es cierto que vemos la interferencia y lo podemos medir, pero en ese proceso, como le hemos metido aquí esta señal, hemos provocado la resonancia, nos hemos cargado el sistema que estaba aquí dentro haciendo. Así que cuando lo medimos, perdemos el qubit. Solo lo podemos medir una vez. Y cuando tenemos, si tenemos así, ¿no?, varios qubits aquí funcionando, tenemos que crear una conexión entre ellos para poder controlar esos entrelazamientos. Y entonces, digamos que este tendría una frecuencia fundamental, este tendrá otra frecuencia distinta, y si a este de aquí le mandamos, y estoy simplificando un poco, ¿vale? Pero le mandamos cosas con la frecuencia del 2, lo que estamos provocando es que haga de alguna manera una resonancia aquí que provoca ese entrelazamiento. Y me gustaría comprenderlo mejor para poderlo explicar mejor, ¿eh? Porque la verdad es que el fenómeno este del entrelazamiento es una cosa muy rara, porque lo vemos después cuando medimos, y lo que nos pasa, ¿no? Aquí tendríamos la misma estructura, y aquí tendríamos igual, ¿no? Tenemos una barrera y un electrón que está aquí a medias entre los dos lados, ¿no? Si yo lo pienso esto al final, cuando yo mido el electrón, es casi como si tirara una moneda al aire que está en un lado o en otro. Y aquí también, pero cuando están entrelazados, o caen las dos caras o caen las dos cruces. Y ese fenómeno es el que permite hacer cosas interesantes, permite hacer esas cosas que no podemos hacer de otra manera. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Cuando mandamos estas señales de control, claro, tendría que ser una frecuencia pura, ¿no? De exactamente la frecuencia que tenemos que mandar. Y como queremos trabajar rápido, pues lo que hacemos es que queremos mandar pulsos que sean cortos en el tiempo. Pero claro, si hacemos el pulso demasiado corto en el tiempo, ya no es una frecuencia, ya es un pulso, y ya no funciona con esto, sino que mete ruido con la transformada de Fourier de todo esto. Así que aquí hay cada cosa que haces para mejorar una cosa crea un problema por otro lado, ¿no? Así que es una situación complicada, ¿no? Es un hardware delicado que necesita mucho ajuste para conseguir que funcione como es debido, ¿no? Entonces, realmente esto es como lo de la bomba atómica, ¿no? La teoría es junto mucho uranio allí y eso explotará, pero luego solo funciona si está muy coordinado todo y hace las cosas donde tiene que hacerlas. Oye, muy bien. Esto de las gráficas, la verdad es que me ha venido de maravilla. Es que donde esté una pizarra para pintar, la verdad. Sí. Bueno, y esto de un circuito oscilador y todo esto está muy interesante esto. Bueno, oye, pues yo no sé si hay más preguntas. Pues si no hay más preguntas, te dejamos descansar. Pues muchas gracias como siempre, ¿eh? Enhorabuena. Un placer poder hablar con vosotros, y ya sabéis que estamos por aquí, y cuando tengamos nuevas noticias, pues las compartimos. Estupendo. Voy a poner ya. Vale. Gracias. Un abrazo a todos.